¿Me indicas, por favor, si se ve la presentación? Sí se ve la presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Qué gusto tenerles aquí. Para mí es todo un placer poder compartir con ustedes un poco de lo que es ahora un tema en el que Latinoamérica pues ya se ve inmiscuido, ya no es solo de las grandes potencias, ya no es un tema que solo es para los países de primer mundo, sí, sino ahora ya es una realidad que nosotros vivimos en Latinoamérica y parte de las tripulaciones a nivel de Latinoamérica es una de ellas, pues, es a la cual yo pertenezco, así que pues voy a compartir un ratito con ustedes, ¿ok? Y el tema es, pues, evacuación aeromédica la evacuación aeromédica, pues el futuro de la atención primaria, ahora ya no es un mito, es una realidad, ya cumplimos ahora varias misiones en realidad de evacuación aeromédica y transporte sanitario aéreo, con estándares de calidad en los cuales nosotros pues vamos a brindar un servicio optimizado, minimizando el tiempo de respuesta para nuestros pacientes. Cuando se usa adecuadamente el transporte aeromédico de cuidados avanzados, se salva vidas, se reduce los costos de atención de salud, lo hace minimizando el tiempo de los pacientes con lesiones o enfermedades graves que pasan fuera del hospital. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento que nosotros vamos a brindar, el tratamiento especializado que nosotros vamos a brindar a los pacientes en estado crítico o que necesitan una atención primaria, sí, en sitios agrestes o en lugares donde estamos a un tiempo bastante prolongado, sí, de una casa de salud especializada, pues nosotros vamos a minimizarlo con una evacuación aeromédica o con un transporte aéreo. Ese es lo ideal, sí, que los pacientes se beneficien de esta reducción del transporte de una casa de salud, que se beneficien de un tratamiento especializado en un tiempo totalmente corto, que va a hacer que nosotros podamos tener una mejoría muy significativa en nuestro paciente. Ya me presentaron, mi nombre es Gustavo Verde Soto, soy de Ecuador, pertenezco al grupo de rescate aéreo, trabajo como paramédico de vuelo en un servicio de emergencias médicas prehospitalarias, ¿sí? Nos especializamos por el transporte de cuidados críticos de este tipo de pacientes. El tiempo es tejido humano, es muy claro esto, es un dicho que significa que por lo general la muerte y la discapacidad por lesiones graves, ataques cardíacos y derrames cerebrales, complicaciones quirúrgicas y médicas, sí, dependen del tiempo generalmente, se pueden evitar si se proporciona la atención adecuada lo suficientemente rápido. El tiempo es tejido humano. Sí, claramente. Nosotros tenemos muy claro cuando nosotros nos despachan o nos refieren de pacientes en códigos infarto, en códigos ictus, donde nosotros tenemos un tiempo limitado. Sí, entonces estos pacientes en realidad se ven muy beneficiados para el tratamiento hospitalario especializado, en casas asistenciales especializadas, en centros de trauma especializados, sí, que puedan brindar la atención que en realidad necesita nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, acuérdese siempre el tiempo siempre es tejido humano. A mayor tiempo, probablemente las lesiones van a llegar a empeorarse. Entonces, nosotros brindamos un servicio de calidad con un transporte especializado, minimizando este tiempo de respuesta para que el paciente pues, pueda llegar a una casa asistencial de forma segura. ¿Qué es la atención primaria en el medio GEMS? Ahora pues es un término bastante nuevo, antes lo manejábamos solo con evacuación aeromédica, con transporte sanitario aéreo. Ahora el GEMS a nivel mundial es el servicio de emergencias médicas en helicóptero, Helicopter Emergency Medical Service. Sí, ahora ya esta certificación es una realidad en varios sectores en Latinoamérica, pues se benefician bastante de este trabajo. Es netamente el trabajo en aeronaves de ala rotatoria, ¿sí? Entonces es un cambio bastante drástico, es un cambio bastante brusco al manejo de ambulancias aéreas presurizadas, que son los aviones, que son ambulancias aéreas, al servicio GEMS, que son unidades de transporte o unidades de atención primaria para pacientes
en lugares de difícil acceso, en sitios agrestes, donde las aeronaves no pueden aterrizar. Esto va a hacer que las aeronaves de ala rotatoria pues, puedan aterrizar en esas zonas y puedan dar un trabajo y un servicio de calidad, minimizando tiempos de respuesta, utilizando equipos de última generación. Ahora ya utilizamos nosotros en este tipo de aeronaves y de servicios, utilizamos nosotros ya lo que es todo lo que es ventilación mecánica, electromedicina, incluso ya manejamos todo lo que es ultrasonido en vuelo, que es uno de los pilares importantes en el trauma prehospitalario. ¿Sí? Nos ayuda a identificar hemorragias internas, nos ayuda a identificar todo lo que son desarrollos de neumotórax. Entonces, son herramientas muy puntuales que hacen que el trabajo sea especializado en las aeronaves de ala rotatoria. El resultado de una respuesta en menor tiempo, como les dije, hace y mejora la tasa de supervivencia en los pacientes. Cuando nosotros transportamos a un paciente de un punto A a un punto B con una lesión específica, pero ya estabilizada, hace que el camino o hace que el transporte del paciente sea mucho mejor, sea mucho más efectivo. Hay una diferencia bastante grande cuando nosotros hablamos de un transporte terrestre, de un transporte aéreo en una aeronave de ala rotatoria. Minimizamos lo que son factores de aceleración y desaceleración, ¿sí? Entonces el transporte es mucho más seguro, el transporte es mucho más rápido. Si en una ambulancia nos demoramos aproximadamente una hora, en helicóptero nosotros estamos alrededor de entre 10 y 15 minutos como máximo. ¿Sí? Entonces en línea recta, con una velocidad estándar, ¿ok? Entonces todo eso hace que el paciente pues tenga un tratamiento mucho más efectivo, un transporte mucho mejor, ¿ok? Equipos de atención primaria de emergencia efectivos, como les dije, innovados, especializados. ¿Qué quiere decir eso? Que el personal paramédico, el personal médico que va a viajar o que va a dar atención en estos servicios GEMS, pues es un personal completamente especializado, que ya ha testeado ambulancias, que ya ha experimentado todo el trabajo en tierra, que puede solventar todo el manejo de un paciente crítico en tierra, y ahora las habilidades y actitudes y aptitudes que tenga es en cambio encaminada para el trabajo aéreo. No es lo mismo, no es lo mismo sentarse en una aeronave de ala rotatoria que en una ambulancia. Sí, es dos medios completamente diferentes. Sí, en uno trabajamos a base de estrés, ruido, temperaturas bajas, vibraciones. Entonces, es un trabajo que uno tiene que realizarlo de manera sistemática, ordenada, cumpliendo con las necesidades que tenga mi paciente. Para realizar una atención primaria del paciente por un medio aéreo, se necesita entender tres pasos importantes. El papel del tripulante técnico GEMS. ¿Cuál es el papel que va a tener este paramédico de vuelo? Y es una función muy específica. Ese personal tiene que tener capacidades resolutivas, críticas para ese paciente. Necesitamos tener habilitaciones y certificaciones en cuidados críticos para el manejo de los pacientes, el manejo primordial de la vía aérea. Aquí en vuelo es uno de los estándares GOLD que uno tiene que tener súper claros, ¿sí? Entonces, todo eso involucra que el papel de este tripulante tiene que ser muy técnico, que nosotros tengamos que desarrollar papeles de cuidados críticos, pero súper bien para que el paciente pues, pueda llegar en condiciones seguras hacia su destino. Los equipos de atención médica certificados para vuelo ahora ya no es un mito, ahora no es que me puedo subir con un monitor cualquiera, que no me puedo subir con un ventilador cualquiera, que no puedo utilizar bombas de infusión cualquiera, ¿no es cierto? Ahora los equipos tienen que venir testeados para vuelo. Me parece que en Perú y Quito más o menos se manejan alturas similares. Nosotros estamos aquí trabajando a 9,000 pies aproximadamente, aterrizados. El techo fisiológico es de 10,000 pies. Entonces, tenemos solo 1,000 pies para elevarnos para ya tener un cambio de presión significativa y que la hipoxia sea un enemigo potencial para nosotros, tanto para la tripulación como para el paciente.
Entonces, tenemos que tener eso sumamente claro. Entonces, los equipos biomédicos que se van a manejar para el transporte de los pacientes tienen que tener certificaciones para vuelo. No puedo yo ocupar cualquier monitor, no puedo ocupar el monitor que me dieron del hospital, el monitor que me dio de la ambulancia, el ventilador. Estos ya tienen que tener certificaciones de vuelo. ¿Por qué? Porque hablemos solo del monitor nada más, súper rápido. Si usted el monitor, a cualquier monitor que no tenga certificación para vuelo, lo somete a un vuelo con una aeronave de ala rotatoria, la vibración va a hacer que tenga mucha interferencia. Entonces usted, por más que esté conectado al paciente, todos sus electrodos, ok, usted va a ver una alteración muy significativa. Entonces, en vuelo es bastante complejo que usted se vaya con eso. Entonces ahora ya existen monitores, desfibriladores con varias marcas que ya tienen esta certificación que minimizan la interferencia por medio de la vibración. Entonces, estos sensores que tienen ahora estos monitores tienen que darnos un testeo mucho mejor, mucho más certero para un transporte adecuado para los pacientes. ¿Ok? Lo mismo con la ventilación mecánica, lo mismo con, por ejemplo, nosotros utilizamos incluso compresores torácicos por la dimensión de la cabina con la que nosotros trabajamos, entonces utilizamos compresores torácicos y todos estos tienen que tener características de baterías especiales para ser sometidas en vuelo, eh, que no tengan alteraciones con la vibración, sí, y que los equipos no tengan un deterioro con el cambio fisiológico que se va a tener al someterse a alturas máximas. ¿Ok? Aeronaves con funciones médicas. Eh, Aeronaves con funciones médicas. Bueno, aquí hablo de mi país. Nosotros tenemos aeronaves no medicalizadas directamente o solo para esa misión. Por ejemplo, en la que yo trabajo, tenemos una aeronave que es multipropósito, que cumple misiones de evacuación aeromédica o servicios GEMS, rescate aéreo, combate contra incendios y también para transporte. ¿Qué quiere decir? Nosotros transportamos hemoderivados, transportamos órganos, entonces todas estas misiones hacen que el helicóptero tenga una configuración diferente. ¿Sí? Una de ellas, el servicio GEMS, que es el servicio de emergencias médicas en helicóptero, pero especializado para cuidados críticos. Entonces, el papel del tripulante, vamos por partes. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener un paramédico sanitario aéreo o un paramédico de vuelo? Sí, primero la preparación técnica en medicina de vuelo. La medicina aeroespacial es un papel muy importante que tiene que conocer el paramédico de vuelo. Ahora hay cursos, hay certificaciones, hay diplomados que para el paramédico terrestre pues lo hace complementar. La prehospitalaria no va a cambiar. La prehospitalaria va a ser la misma, el principio va a ser el mismo, el cómo lo hagamos y los cambios fisiológicos que vamos a tener, esa sí es la diferencia que va a marcar del paramédico, del personal de salud de tierra y el personal de salud en aire. Eso sí nosotros tenemos que tener claro, ¿ok? El buen estado de salud. Nosotros tenemos controles médicos periódicos, eh, eh, cada 6 meses, cada año, porque la condición del estado de salud es muy importante. Primero, el peso ideal. Sí, usted tiene que tener una contextura ideal con un peso normado porque los helicópteros se trabajan con peso y balance. Entonces, todos tenemos que tener un peso ideal, tenemos que tener un peso neto, sí, con todo y el equipamiento para que el helicóptero, con todo y el peso que nosotros ya estamos involucrados, sí, se pueda tanquear. Entonces, aquí el peso sí influye muchísimo en la misión, en el manejo del helicóptero como tal, sí, entonces parte de ello es que nosotros no tengamos sobrepeso para no influenciar mucho. ¿Sí? Aparte de eso, que la situación física, sí, tiene que estar bastante buena porque nosotros hacemos rescate aéreo también. Entonces tenemos que tener una buena condición, sí, y aparte de eso, libre de patologías que influyan que no podamos volar, por ejemplo, hipertensión arterial, diabetes, epilepsia, ¿no es cierto? Entonces, todas estas patologías de base pues están restringidas para el personal de trabajo, para el personal que va a cumplir. Aparte de eso, que nosotros tenemos test de control de vértigo, test visuales, auditivos, porque estamos sometidos a ruidos bastante
altos, con decibeles bastante altos, ¿ok? La certificación como aeromédico, todo va a depender de la legislación y la normativa y los protocolos y procedimientos que estén vigentes en su localidad. Por ejemplo, nosotros necesitamos una certificación como aeromédicos para poder operar en mi país bajo las agencias reguladoras, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Ellos son quienes o es el documento más habilitante. Yo puedo tener certificaciones, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos, de México, que son potencias en realidad en el ámbito de evacuación aeromédica, pero el margen legislativo hace que yo pueda cumplir con esta certificación aquí, con los estándares nacionales. ¿Ok? Ideal, conocimientos de seguridad de plataforma. El paramédico no es que solo se va a subir a la aeronave, tiene que tener mucho conocimiento en temas aeronáuticos, en seguridad en plataforma, porque es temas muy importantes al momento de abordar al paciente, de desembarcar al paciente, de llegar a una escena que tiene que ser completamente segura. No es como la ambulancia que yo voy a encontrar un espacio y me voy a parquear y ya llegué. ¿No es cierto? Aquí yo necesito un área bastante grande, necesito un área segura, que esté libre de árboles, que esté libre de cables. Entonces, todo eso involucra seguridad en plataforma y seguridad en vuelo con conocimientos básicos aeronáuticos. Entonces, este conocimiento es básico para nosotros que tenemos que cumplir. ¿Ok? Experiencia en ambulancia de soporte vital avanzado, como les dije, el paramédico tiene que ya haberse fogueado, ya tiene que haber trabajado bastante tiempo en varias unidades de soporte vital básico y avanzado para que su experiencia en realidad sea testeada y sea comprobada que sí, que el trabajo que usted lo realizó en ambulancia, pues es un trabajo ya súper excepcional, que es a base de procedimientos, protocolos y estándares de calidad con los que usted está trabajando en su ambulancia. Entonces, una vez que su experiencia hace que cumpla ya trabajos de calidad, entonces ahora sí podemos empezar a pasar a la preparación para ser paramédicos de vuelo. No podemos nosotros y a veces, y es algo que me voy a salir un poquito del contexto, pero sí hay escuelas que a nosotros nos quieren dar ya inicialmente la certificación de paramédico de vuelo, ¿sí? Y es algo que yo siempre les digo a mis estudiantes o les digo a las personas que están cerca y que quieren seguir tener certificaciones de paramédico de vuelo. Y aquí viene el papel importante. Entonces, primero, trabaja en ambulancia, cumple con todos los estándares, gana muchísima experiencia, haz que todos los procedimientos ya no sean tan difíciles. Sí, todo paciente puede llegar a ser complicado, pero tú ya no te vas a complicar en el tratamiento. Cuando tú ya ganas la experiencia y la experticia. Entonces, ganemos eso y ahí sí podemos subir a un escalón adicional para poder estar en una aeronave. ¿Sí? Entonces, no les recomiendo en realidad seguir este tipo de programas inicialmente. Primero hay bastantes programas que podemos seguir que nos van a complementar el trabajo en ambulancias terrestres y de ahí sí podemos especializarnos y poder trabajar en una ambulancia aérea, por ejemplo, o en una unidad de ala rotatoria. Equipos testeados para vuelo, ¿qué significa? Como les dije inicialmente, que el fabricante a mí me entrega una certificación. Voy a dar marcas, por ejemplo, Sol, Lifepack, me parece que también he visto por ahí Corpus, sí, y Weichai, que trabajan ya con certificaciones para vuelo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el fabricante? El fabricante te entrega una certificación donde dice, sí, este equipo está comprobado, sí, que la vibración, la temperatura y el ruido no van a generar alteraciones en la monitorización de nuestro paciente, por ejemplo, en monitores. En ventiladores lo mismo, tenemos Sol, tenemos Sparrow, tenemos Weichai, tenemos Drager, ¿no es cierto? Entonces hay varias marcas que ya nos están brindando ahora. ¿Por qué? Porque cada vez el trabajo aeronáutico, el trabajo aeromédico está ganando más territorio. Antes que nosotros lo veíamos en textos, antes que probablemente lo veíamos en películas, lo veíamos en series, pero ahora ya es una realidad. A lo menos para los países latinoamericanos ya es una realidad. Lo que ahora, esa realidad, nosotros tenemos que aprenderla a hacer bien. Si yo me meto a hacer evacuaciones aeromédicas, si yo me meto a realizar transporte de pacientes por un medio aéreo, hagámoslo bien.
¿sí? No llevemos por llevar. Si en la ambulancia nosotros cumplíamos con estándares de calidad para un transporte seguro del paciente, en aeronaves tiene que ser el doble, tiene que ser mucho más, porque el transporte tiene que ser mucho más seguro. ¿Ok? Insumos de soporte vital avanzado para yo cumplir eh, estabilizaciones hemodinámicas completas, eso quiere decir que A está resuelto completamente, perdón, desde X está resuelto completamente, A está resuelto muy bien, B, ese paciente está bien ventilado y está monitorizado su ventilación completamente, que es la circulación esté completamente testeada y esté corregida y que ese paciente se encuentre en parámetros estables y así nosotros completar todo porque los pacientes se estabilizan previamente al vuelo. Yo no soy como, no puedo hacer como en la ambulancia, que bueno, ya me lo tienen ahí, que tampoco se lo debería hacer tampoco en la ambulancia, sino en la escena, pero lo subimos y nos lo llevamos. No, aquí no se puede hacer eso. Yo no puedo llevarme un paciente inestable, por ejemplo, en vuelo. Sí, el espacio de la cabina, tal vez el diámetro que nosotros tenemos, sí, el espacio, no tengo muchas manos, en el mejor de los casos vamos dos aeromédicos, o si no, solo va uno, sí, entonces hace que yo tenga que estabilizar a ese paciente inicialmente y después subirlo a la aeronave y transportarlo de manera segura. Equipos de manejo de vía aérea y ventilación avanzada, inmovilización y restricción del movimiento con dispositivos al vacío. El colchón al vacío es el elemento aislante entre el helicóptero y el paciente de manera segura para todos los transportes. Nosotros hemos implementado eso aquí en los procedimientos y protocolos de mi país, entonces todos los pacientes tienen que volar con colchón al vacío, sean clínicos, sean traumáticos. ¿Por qué? Todo paciente crítico tiene que volar en un colchón al vacío. El colchón al vacío tiene dos mecanismos. El uno, de minimizar la vibración que va a tener o que va a sentir el paciente en la región de presión. Y dos, que si yo necesito realizar una desfibrilación, me crea un aislamiento entre la camilla del helicóptero y el paciente. ¿Sí? Entonces tengo ese aislamiento y yo tengo una manera más segura de desfibrilar en vuelo. Ojo, la desfibrilación en vuelo está restringida, no contraindicada, restringida. ¿Qué quiere decir eso? Que la potestad de desfibrilar a un paciente en vuelo la tiene el piloto, no el paramédico. ¿Sí? El piloto es quien decide si es que yo puedo o no puedo desfibrilar. Si él me dice, no, no puedes desfibrilar, déjame aterrizar y desfibrilas, pues tengo que cumplir con lo que me diga el piloto. Porque si yo desfibrilo y el piloto tiene alteraciones en sus paneles, él no va a pensar de la desfibrilación, sino va a pensar de un daño mecánico. ¿Sí? Ojo con eso. El ultrasonido y las ecografías es igualmente algo que, bueno, nosotros lo implementamos en vuelo, pero a nivel mundial pues ya estaba en la prehospitalaria. ¿Sí? El uso de ultrasonido en la prehospitalaria ya no es un mito, ya es ahora una realidad. Uno llega al hospital ya con un diagnóstico más certero de si es que existe o no líquido en espacio libre, en espacio abdominal, ¿cierto? Líquido libre en espacio abdominal. ¿Ok? Entonces, ya no es un mito, ahora ya podemos hacerlo. Y mejor que yo pueda llegar con un diagnóstico mucho más certero al hospital y que el hospital pues simplemente se encargue ya del tratamiento definitivo. Helicópteros con camillas que permitan la sujeción segura de los pacientes. Esto no es solo de los helicópteros, esto es de todo el mecanismo de seguridad para transporte de pacientes, ya sea por tierra y por aire. Todos los pacientes tienen que estar con sus correas sujetas. No es que he visto en fotografías, he visto en videos, sí, porque ahora las redes sociales son nuestro peor enemigo en realidad, porque nos hacen ver en realidad las falencias que nosotros tenemos en el ámbito prehospitalario, por ejemplo. ¿Ok? Entonces veo que a los pacientes los suben a la camilla FEL o a la tabla de columna, como la quieran llamar, sí, y la subieron, cogen de los lados y nos fuimos y la trepamos a la ambulancia, pero va sin correas, va sin restricción de inmovilización de cabeza, a veces van sin collarín. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo utilice uno de sus dispositivos? Que ya la tabla de columna, eso ya déjenlo
por ahí guardado. Ahora, si es que tengo la capacidad de utilizar colchón al vacío, camilla scoop, son dispositivos que restringen el movimiento y ayudan a que el paciente se sienta más cómodo. Equipos empotrados y seguros en la cabina, todo tiene que estar seguro, todo tiene que estar amarrado. En vuelo nosotros no podemos ir nada con colgado, nada de equipos sueltos, porque eso hace que sean un peligro. Por ejemplo, los cilindros de oxígeno. Los cilindros de oxígeno tienen que estar empotrados. Los cilindros de oxígeno tienen que tener una fijación ahí en el helicóptero. Porque imagínense que un cilindro de oxígeno sufra un golpe en la válvula. Imagínense lo que eso puede pasar dentro de una cabina, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con los equipos, tienen que estar sumamente empotrados, los sistemas de oxígeno completamente seguros, recuerden que tienen una cabina que no es presurizada y puede llegar a acumularse el gas medicinal dentro de esta cabina. Y recuerden que tenemos sistemas eléctricos, sistemas a batería y varias cosas que pueden llegar a provocar una deflagración muy peligroso. Entonces, estos tips no son solo para helicópteros, hay que tener estos consejos de transporte de manera segura para todos los transportes, ya sean terrestres o aéreos. Sistemas de comunicación, la comunicación aquí es muy importante, es una comunicación que tiene que haber entre la tripulación de vuelo, eso involucra a pilotos, involucra a los aeromédicos y involucra al paciente. ¿Ok? Entonces, la comunicación aquí es acertada. ¿Por qué? Porque si le ven a los paramédicos que están con sus cascos, ¿no es cierto? Esos cascos tienen protección auditiva y tienen headset de comunicación. Así nosotros tenemos que transportar, así es como nosotros avanzamos, ¿ok? Y al paciente yo también tengo que colocarle, porque el paciente sin esos headsets, imagínense, sería un caos, no voy a escucharle nada, ¿ok? Entonces la comunicación es cerrada, es una comunicación más acertada y el ruido que va a generar la aeronave, pues no va a interferir en que yo me pueda comunicar con mi paciente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? No todas las emergencias, no es que se accidentó, hay un accidente con múltiples víctimas, hay, qué sé yo, alguna emergencia con víctimas potencialmente graves, hay pacientes que son códigos ictus, códigos infartos, pacientes críticos. No es que nosotros apenas, como en las ambulancias, apenas me despachan, yo cojo y salgo. No. Aquí en el helicóptero nosotros tenemos que primero hacer un briefing de seguridad. Este briefing de seguridad previo al vuelo es el que nos sentamos a analizar la emergencia, nos sentamos a analizar cuáles son los pros y los contras que vamos a tener, ¿sí? En esa escena. El tamaño de la pista de aterrizaje o del lugar destinado para el aterrizaje de la aeronave con coordenadas es efectivo. ¿Se puede hacer? No se puede hacer porque, claro, para el personal de tierra es fácil. No, sí, aquí tengo yo un estadio, es un estadio que tiene 50 metros cuadrados aproximadamente, ¿sí? Entonces, sí, tengo todo eso libre y puede aterrizar aquí. Pero ¿cómo está la calidad del viento? ¿Cómo están los árboles alrededor? ¿Cómo están el sistema de cables? Porque a veces por medio del estadio pasa cableado eléctrico. ¿Ok? Entonces, esos se convierten en retos, ¿sí? Que para nosotros como tripulación tenemos que prepararnos previamente. Porque ¿de qué me sirve a mí salir, llegar al sitio, ¿sí? Y decir, ¿saben qué? Lamentablemente ahí no voy a poder aterrizar, así que yo me dirijo nuevamente a mi base. ¿Cuánto tiempo perdimos? Perdimos el tiempo en que me estaban solicitando el apoyo con el helicóptero, perdimos el tiempo en transportarlo ya al paciente de manera segura por tierra, entonces todo ese tiempo se va a perder, entonces, ¿qué tan beneficioso va a ser? Entonces, con el briefing de seguridad, aquí nosotros verificamos si en realidad podemos o no podemos aterrizar y los parámetros de seguridad que vamos a emplearnos ahí. Porque aterrizar una aeronave, como les digo, no es como llegar con la ambulancia que tú llegas, te parqueas, bajas tu camilla y listo. Aquí nosotros tenemos que ver que la gente no se aglomere, que la gente no se acerque, que los vehículos estén alejados, ¿sí? Que el terreno sea firme y muchos temas de seguridad que nosotros tenemos que valorar. Equipamiento especializado a bordo, como ya les había mencionado, todo tiene que estar certificado para vuelo, así que
Todos los equipos yo ya tengo empotrados en el helicóptero. Tengo mis bombas de infusión porque no, así sea volumen, ¿sí? Yo infundo por bombas de infusión porque es de manera segura. Si nosotros le conectamos, es otro tips, si nosotros conectamos un suero o, o una solución salina, ¿no es cierto? Cuelgo como en las ambulancias, recuerden que quedó un espacio con aire y a mayor altura los gases se expanden. Entonces eso va a hacer que el líquido lo empuje mucho más rápido. Por más que tú no lo tengas a goteo tan rápido o continuo, él ya va a seguir empujando al líquido. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros una bolsa de aire que está generando más presión y al líquido lo empieza a empujar. Entonces, ¿cómo puedo yo emitir volumen de manera más segura o fármacos de manera más segura? Bombas de infusión. ¿Ok? Configuración de cabina para la misión. Como les dije, en mi caso yo tengo misiones de rescate aéreo, tengo misiones de búsqueda, tengo misiones de evacuación aeromédica. Entonces, dependiendo cuál va a ser la configuración, porque ¿qué pasa si yo estoy en un sitio agreste, por ejemplo? Nosotros operamos con una grúa de rescate, también hacemos rescate aéreo. Entonces, ¿qué pasa si yo no puedo aterrizar? Pero mi paciente está en una quebrada, está en un sitio agreste, donde yo tengo que descender porque no tengo un sitio donde aterrizar, entonces tengo que descender, valorar al paciente, terminar de estabilizarlo si es que lo amerita y si es que no, simplemente cojo, engancho, subo por la misma grúa y nos vamos. Pero esa ya es otra configuración. Entonces todo eso hace que las configuraciones sean diferentes. Material, mochilas para el manejo. Nosotros manejamos maletas de soporte vital avanzado con equipamiento igual de soporte vital avanzado para estabilización inicial del paciente. Criterios de activación. Los criterios de activación no tienen restricciones absolutas, más bien solo relativas. Entonces, a veces los paramédicos o el personal de salud hablan, por ejemplo, del neumotórax, hablan del trauma craneoencefálico severo. Sí, en atención primaria, en atención inicial, es decir, que nosotros estamos llegando a la emergencia, no hay restricciones absolutas. No puedo decir, no, este paciente probablemente va a herniarse más en el vuelo, así que no, por someterle al aumento de presión. No va a pasar eso. ¿Sí? En atención primaria, más sufre un paciente transportado por tierra con el efecto de aceleración y desaceleración en una ambulancia, que va a hacer que, hablando del trauma craneoencefálico, que va a hacer que el aumento de la presión intracraneana sea bastante evidente. Sí, más que en una aeronave de ala rotatoria. La aeronave de ala rotatoria, como les dije, va a una velocidad constante y no tiene esos factores de aceleración y desaceleración. ¿Sí? No hay entonces restricciones. Acuérdese, por favor, en atención primaria no hay restricciones absolutas, solo relativas. Por ejemplo, ¿qué hablo de relativas? Que yo puedo corregir y lo subo o lo embarco al paciente. Hablamos de un neumotórax. El neumotórax, ¿qué pasa con el neumotórax? ¿No es cierto? Si yo subo a ese paciente con un neumotórax, la presión intratorácica va a aumentar. Entonces, ¿qué necesito? Descompresión torácica. Entonces, descomprimo el tórax, subo al helicóptero y vuelo y sigo valorando, ¿ok? ¿Qué datos necesito yo del briefing? Pues la información de la misión, como les dije, a qué me voy a enfrentar, cuál es el trabajo que yo voy a realizar, lugar preciso con características del terreno, ¿no es cierto? Nosotros pedimos estas características. Aparte, ¿qué necesidades tiene el paciente? ¿Qué tuvo? ¿Qué es accidente de tránsito? ¿Es trauma? ¿Es clínico? ¿Es código infarto? ¿Es código ictus? ¿Qué necesita el paciente? Tal vez necesita que yo ya prepare probablemente un ventilador mecánico, porque el paramédico o el médico que se encuentra con el paciente ya me está dando las características del paciente, entonces puedo irlo haciendo, ¿no es cierto? Necesidades que requiera este paciente, probablemente el equipo de tierra no tenga equipos especializados ni medicamentos especializados con los que sí cuenta el helicóptero, entonces yo ya tengo que ir preparando porque probablemente esa sea la necesidad inicial. Solicitar recursos necesarios para el transporte del paciente. ¿Qué necesitaremos? Principalmente una casa de salud apropiada para ese paciente. Eso es lo que yo necesito, que esa casa de salud ya me espere lista, ¿sí?
Si no puedo llegar a esa casa de salud y voy a llegar a un helipuerto donde la ambulancia lo va a transportar en una distancia corta, ¿ok? Entonces lo mismo, necesito que esa ambulancia ya esté lista y que los recursos que se necesiten para el transporte de ese paciente ya estén testeados, que el ventilador ya esté configurado, que el monitor esté listo, que las bombas de infusión, todo tiene que estar completamente listo cuando nosotros aterricemos. No ese rato decir, a ver, por favor, entrégueme el paciente, ¿qué tiene? No, ustedes perder el tiempo. Y aquí lo que nosotros no queremos es perder el tiempo. Entonces, usted ya tiene que tener comunicación para que a usted ya le esperen simplemente listo para recibirlo. ¿Cuál es el equipamiento? Nuevamente, monitores desfibriladores, ventiladores mecánicos, succionadores portátiles, sistemas de oxigenoterapia adecuados con botellas de oxígeno certificadas para vuelo, con bombas de infusión para un transporte o una infusión de líquido segura, colchones al vacío, ecógrafos portátiles transductores, sí, compresor cardíaco automático. Sí y no los compresores torácicos. O sea, cuando nosotros hablamos de una estabilización hemodinámica, nosotros tenemos que confiar en eso. Sí, tenemos que confiar que si la parte técnica, la parte de recursos, pues yo la tengo, entonces ese paciente no se me puede inestabilizar. Yo tengo con qué, en realidad, estabilizar ese paciente. Pero si es que las condiciones en realidad son bastante críticas, porque si hay pacientes que por más que uno le meta todo el equipamiento especializado, le meta todas las ganas para que ese paciente se estabilice, corremos el riesgo de que ese paciente caiga en una parada cardiorrespiratoria. Entonces, a pesar de lo bueno que podemos, del buen tratamiento que podemos dar, entonces sí podemos transportar conectados estos compresores torácicos que nos ayudan a nosotros a brindar unas compresiones, primero, de alta calidad, segundo, que es una persona más, porque yo, imagínense si soy un solo aeromédico y me dedico solo a las compresiones torácicas, se acabó las manos. Se acabó las manos. ¿Quién ventila? Se acabó quién infunde los medicamentos, quién desfibrila, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que yo tenga que ir con un soporte, con una ayuda tecnológica. Y en este caso, la ayuda tecnológica, pues es directamente el compresor torácico. La configuración, como les dije, nosotros trabajamos con varias misiones, la misión de rescate aéreo, la misión de evacuación aeromédica, transporte sanitario aéreo, que ¿cuál es este tipo? Es cuando nosotros transportamos de un hospital a otro hospital. Aquí las condiciones cambian, porque si es rescate aéreo y es evacuación aeromédica, es atención primaria. Entonces, lo que yo pueda resolver es lo mismo que puedo resolver en una ambulancia. ¿Sí? Entonces, eso. Pero en el transporte sanitario aéreo, aquí sí hay restricciones absolutas. ¿Por qué? Porque está saliendo de una casa de salud y va dirigida a otra para un tratamiento especializado. Entonces, en esa casa de salud tienen que estabilizarlo completamente. Hablemos puntualmente de algo tan sencillo como lo es la hemoglobina. ¿Sí? Los pacientes que tengan una hemoglobina baja, quiere decir que tengan menos de 7, esos pacientes no pueden volar, así de simple, no pueden volar hasta que por lo menos en esa casa de salud sí se lo pueda pasar paquetes globulares. ¿Por qué? Porque el transporte y la compensación de oxígeno en vuelo va a verse restringida porque en vuelo vamos a tener un enemigo principal que se llama hipoxia. ¿Sí? Entonces, tenemos que evitar esa situación. Entonces, yo no puedo transportar a un paciente, por más que me digan, no, pero es que este paciente necesita. Sí, pero yo me estoy arriesgando a que ese paciente entre en una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Por shock y por hipovolemia, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, sí hay restricciones absolutas ahí. Misiones de transporte de hemoderivados y órganos, que también nosotros lo hacemos, es de manera segura y rápida, ¿no? Entonces, colaboramos con ese tipo de misiones también. ¿Qué tiene que tener una maleta de soporte vital avanzado? Todos los paramédicos que estén aquí presentes, es lo básico que nosotros debemos tener para atender o manejar a un paciente, que es la maleta de vía aérea básica y avanzada, con dispositivos de apertura de vía aérea, tanto orofaringia, nasofaringia, supraglóticos, intubación endotraqueal, que aquí en vuelo es el gol estándar.
¿sí? Aquí nosotros no utilizamos dispositivos supraglóticos. Aquí tiene que ser un capo usted para intubar, ¿sí? Y para el manejo de la vía aérea. Y si no, el siguiente paso es la vía aérea quirúrgica, que es la cricotomía. Sí, que tenemos también traqueostomas para el manejo de la vía aérea. ¿Ok? Entonces aquí el tubo es el tubo. El tubo endotraqueal es la forma más segura de transportar a un paciente seguro. ¿Sí? Aquí en vuelo no existe el que, bueno, y ahora entonces si no puedo, pues pongámosle un supraglótico. No, aquí los supraglóticos son un problema. ¿Por qué? Bueno, a excepción de la máscara laringea iGel, que simplemente esa máscara con el calor que tiene la vía aérea superior, pues va a hacer que se expanda y va a crear un sello y pues hasta cierto punto pues va a ser un mecanismo alterno, ¿sí? Pero en cuestión de otros dispositivos, King Glass, Convitubo, máscaras laringeas de primera, segunda generación, hacen que sus bags sean un riesgo de laringoespasmos, de que puedan reventarse dentro de la vía aérea. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos bags que son mucho más grandes que el bag del tubo endotraqueal. Para inflar o insuflar estos bags de estos dispositivos de vía aérea, nosotros utilizamos mangos de presión para verificar que se encuentren, por ejemplo, el tubo endotraqueal en 20 ml, sí, de presión, perdón, 20 miligramos, 20 milímetros de mercurio, lo siento, es como un medidor de presión de tensiómetro. Entonces, 20 ml de 20 milímetros de mercurio para los bags de los tubos endotraqueales. Entonces, eso es lo que tiene que tener el bag para poder soportar. No se utiliza agua, antes se les decía, es que póngale agua al tubo endotraqueal para que no se expanda. Si usted le deja una burbuja en ese tubo endotraqueal, ese tubo endotraqueal, ese bag va a empezar a edematizarse, va a empezar, porque una burbuja que se quede ya empieza la expansión de gases. Entonces, imagínense que ese bag que se encuentra ahí se rompa y teniendo líquido. Si no tiene líquido, pues no va a pasar nada, va a haber una fuga del aire y usted va a testear en su ventilador mecánico que hay una baja presión o incluso que el paciente empieza a desaturar. Entonces, ya sabemos nosotros qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios de activación? Ahora sí, ¿qué pacientes son los que se benefician? Primero, pacientes traumatizados que requieren un transporte a una casa de salud y tienen un tiempo mayor de 40 minutos de transporte. ¿Sí? Eso es el estándar, eso es lo ideal. Pacientes que tengan que ser transportados por tierra y ese paciente en su transporte va a demorarse más de 40 minutos, 40 minutos y a pesar de eso nosotros lo castigamos con una tabla de columna. Imagínense esos 40 minutos, por más crítico que sea, ese paciente va a ir súper estresado, por más sedado que vaya, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con eso y ya tenemos una herramienta para un transporte, para una evacuación aeromédica con los pacientes traumatizados. Códigos ictus, códigos infartos para sus tratamientos fibrinolíticos, ¿sí? Ya vamos a sacar un estudio para poder empezar a utilizar fármacos, ¿sí? Fibrinolíticos para empezar a infundir, a impregnar el fibrinolítico ya desde el transporte aéreo. Ya vamos a utilizar Metalice, que es un medicamento que no tiene muchas contraindicaciones, pero que sí nos puede ayudar bastante, ¿ok? Entonces, ya vamos a empezar a crear este tipo de protocolos para mejorar estos códigos ictus y códigos infarto, ¿ok? Emergencias en sitios agrestes y de difícil acceso, quebradas, montañas, ¿no es cierto? Donde las ambulancias, donde el personal por tierra se va a demorar, la aeronave pues simplemente puede llegar en un tiempo mucho más corto. Emergencias con múltiples víctimas, lo mismo sí nos ha pasado que tenemos emergencias con accidentes de buses, por ejemplo, donde tenemos varias víctimas y aquí el triaje es muy importante. El triaje es fundamental aquí. ¿Qué pacientes cumplen con el criterio? ¿Qué pacientes pues pueden esperar? Y el helicóptero puede hacer varios transportes, es decir, puede llevar el uno, puede transportar a otro y así sucesivamente. Entonces, es una herramienta muy buena. Emergencias clínicas que requieren intervención quirúrgica emergente. Entonces, de aquí vienen otras situaciones que nosotros también vamos a emplear, el transporte del personal especializado, cirujanos, anestesiólogos, para que puedan llegar directamente a la escena y con sus equipos llegar a la estabilización hemodinámica de ese paciente.
Sí, ahora la infusión de sangre ya no es un mito, ahora ya lo están utilizando, ya van con varias pintas de O negativo para la infusión de pacientes, ¿no es cierto?, para reponer el volumen. Ya utilizan ácidos tranexámicos, utilizan incluso soluciones a base de plasma, como el Plasmalid, por ejemplo. Entonces, ahora la prehospitalaria ya es una terapia intensiva chiquita, ¿sí? Donde nosotros podemos estabilizar hemodinámicamente al paciente de una manera súper buena. Entonces, ahora los helicópteros ya forman parte de ello, minimizando el tiempo. La estabilización primaria, ¿qué involucra? ¿Qué involucra para que yo me pueda llevar a ese paciente? Involucra que usted haya realizado X, haya realizado A, haya realizado B, haya realizado C, haya valorado D y haya revisado E. ¿Qué significa cada una de estas? Que yo tengo que haber controlado todas las hemorragias. Y esto es fundamental. Por favor, métase en su cabecita que esta nomenclatura tiene que estar siempre presente en todo el personal de salud que va a realizar la evaluación de pacientes de emergencia. Médicos, paramédicos, enfermeras, todos. Tienen que saber esta nomenclatura y llevarla así, en este orden, que el control de hemorragias que haya sido efectivo, que el sangrado se haya detenido. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo emplear todos los mecanismos para el control de esa hemorragia, ¿ok? Torniquetes de unión, empaquetamientos, uso de gasas hemostáticas, uso de medicamentos como el ácido tranexámico que sirve como apoyo para el control y así sucesivamente. Pero a él, este paciente, a la ambulancia o al helicóptero, sube seco. ¿Qué quiere decir eso? Libre de hemorragias y libre de ropa mojada o empapada de sangre. A, que su vía aérea se encuentre permeable, que tenga la capacidad yo de administrar oxígeno a ese paciente y que su vía aérea se encuentre completamente abierta para que el oxígeno pueda ingresar adecuadamente, para que yo pueda pasar a la B, que hablamos de ventilación, y que esa ventilación o es asistida o es controlada por el mismo paciente. Entonces, si es asistida, pues a presión positiva, y ahí tenemos varios dispositivos, pueden ser mecanismos de presión positiva no invasiva como CPAP, pueden ser ventilación a presión positiva con BBM, pueden ser varios factores de ventilación asistida, ¿no? Hasta llegar a la ventilación mecánica invasiva. Cuando el paciente, en cambio, tiene su patrón respiratorio todavía adecuado, entonces testear el oxígeno que necesita nuestro paciente, ¿no es cierto? Con todos los dispositivos de oxigenación adecuada. Que la C, que la monitorización, que el manejo de la presión arterial, que la evaluación en realidad de la perfusión y circulación de este paciente sea óptima. Y si no, pues tratar de infundir líquidos, tratar de mejorar con volumen, tratar de mejorar con fármacos, ayudarnos, ¿no es cierto? Inclusive a veces con posiciones anatómicas, ¿ok? Entonces todo eso involucra la C. Valorar ese déficit neurológico, probablemente la hipoxia es nuestro peor enemigo, al menos en vuelo es nuestro peor enemigo, y un paciente hipóxico, imagínense, creo que aquí hay paramédicos, entonces imagínense ese paciente hipóxico que ustedes lo tuvieran en la ambulancia, que ustedes piensan que está bajo efectos de algún estupefaciente, que el paciente no quiere colaborar, ¿no es cierto? Y a veces nosotros nos cuestionamos y le gritamos y le decimos que se controle y que se quede quieto, pero no es él, es su hipoxia que no le permite estar bien. Entonces ahora imagínense ese paciente hipóxico que se encuentra en la ambulancia o en la escena, ese paciente hipóxico en un helicóptero. Entonces yo tengo que corregir eso, porque yo no puedo. Si yo a ese paciente lo tengo muy hipóxico y en realidad el tratamiento es crítico de este paciente, pues yo lo cedo. Ese paciente se va sedado y aseguro vía aérea y se va muy bien, tranquilo en el helicóptero. ¿Okay? Pero necesito valorar. Y el examen físico y la restricción del movimiento que es completa. ¿Sí? Abordaje del paciente, seguridad en plataforma, importante. Antes de abordar, así como nosotros vemos ese helicóptero en la parte posterior, ese es en el que trabajo, una Agusta A109 K2, ¿sí? Miren la distancia que nosotros tenemos del manejo del paciente, entonces des en cuenta más o menos, esto es un sitio agreste, donde nosotros tenemos prácticamente esa distancia para hacer. Entonces tengo una seguridad de plataforma muy amplia donde la aeronave es segura,
el trabajo del personal también es seguro, porque no puede estar tampoco trabajando cerca del helicóptero. Imagínense en esas esquirlas, esas piedritas, la tierra, el polvo, el ruido, todo eso va a generar mucho estrés en el personal en tierra, ¿ok? Seguir las indicaciones de la tripulación de vuelo siempre. Aquí los que dan las órdenes son pilotos y tripulantes de vuelo. Si ellos nos dicen acérquese, nos acercamos. Si nos dicen que nos quedemos ahí, pues nos quedamos. ¿Ok? El abordaje puede ser con camilla o con algún dispositivo. Puede ser con la camilla de la ambulancia. Eso es lo más seguro en realidad. Porque llevarle solo con la camilla medio agachado, ¿no es cierto? Puede hacer que yo me tropiece, nos vamos a caer, ya no es seguro, vamos a lastimar a nuestro paciente, se pueden lastimar los compañeros. Entonces, hay que hacerlo tranquilo. Este trabajo es súper tranquilo, no es nada apurado, por más crítico que sea el paciente. Ya nos ha pasado que quieren hacerlo todo a lo loco, porque es normal. Aquí los factores del estrés y el ruido, ¿sí? Hacen que tú pierdas la noción. Entonces, a veces se ha dado caso que, le desconectan al paciente del ventilador, se les desconecta del monitor, y es por querer todo hacer muy rápido, ¿sí? Entonces, aquí es tranquilo, aquí es pacífico, y damos el tratamiento necesario y lo llevamos. La seguridad en cabina, como les dije, el colchón al vacío es un aislamiento muy bueno para el paciente, tanto para delimitar o reducir la vibración que va a generar en las zonas de presión del paciente, y también como aislamiento para una posible desfibrilación. ¿Sí? Seguridad del paciente: tiene que estar conectado a todos los equipos, que todos los equipos estén funcionando antes del vuelo, antes de que empiece a despegar la aeronave. Tiene que usted verificar que todo se encuentre conectado, que ese monitor desfibrilador que tiene ahí, que es su mejor amigo en realidad en vuelo, ya le esté a usted dando los parámetros estables de ese paciente. ¿Cumplimos? Bien, nos vamos. Reevaluar la condición del paciente en todo momento. Usted no puede estar no puede estar aquí viendo el paisaje, que también es súper precioso, ¿no es cierto? De las montañas, de las nubes, de los árboles, de la naturaleza. Sí, usted tiene que ir su vista paciente, monitor, monitor, paciente, ventilador, ventilador, monitor, paciente, ventilador, y así tiene que ser el vuelo. Porque aquí no le sirve a usted, como en la ambulancia, que por ejemplo la configuración del ventilador, que ya la testió en tierra, usted cree que no va a tener cambios en vuelo, y lo tiene. Usted tiene que manejar presiones de inspiración, presión de expiración, volumen tidal. Incluso nosotros manejamos la ventilación asistida por presión, más no por volumen. ¿Por qué? Porque nosotros a mayor altura tenemos menor presión de oxígeno. Entonces, ¿qué necesita mi paciente? Un aumento de presión en la ventilación. Esa es otra cátedra. Sí, cuando algún ratito podamos conversar de ventilación mecánica en vuelo. ¿Ok? El manejo de fármacos y oxigenoterapia también es súper, súper, súper importante que usted maneje. Como le dije, bombas de infusión es lo más seguro. La oxigenoterapia, que todos los dispositivos estén bien conectados, que no exista fugas. Recuerden que es un gas inflamable, entonces eso puede generar una deflagración en el interior, y se acabó la misión y se acabó la tripulación. Manejo de vía aérea y ventilación. El paramédico de vuelo es un capo para eso. El manejo de vía aérea es sinónimo de que tenemos que trabajar de una manera súper, súper, súper puntual. ¿Ok? Y el ultrasonido para reevaluar la condición, principalmente en los neumotórax. Usted en el helicóptero no puede ponerse el fonendoscopio para ver si es que entra, no entra, si es que puede ocultar campos pulmonares. Aquí no existe eso, porque usted no puede ocultar nada, no puede escuchar nada. Usted incluso está puesto unos headsets de comunicación donde solo escucha alarmas sonoras, escucha incluso ni la alarma del monitor. Por eso es que los monitores para vuelo, los monitores desfibriladores para vuelo, tienen que tener semaforización. ¿Qué significa? Que a usted le van a dar alertas visuales como semáforos: verde, estable; amarillo, algo está pasando; y rojo, situación crítica. Entonces usted, si tal vez está viendo el ventilador y usted ve que titila el monitor desfibrilador, entonces ya puede percatarse inmediatamente de ver, porque aquí ya no escucha nada. En los otros monitores usted se guía es por el sonido, por la alarma sonora. Aquí no sirve eso, porque usted no va a escuchar nada. Entonces nosotros utilizamos ultrasonido para verificar si es que hay movimiento pleural.
Si hay movimiento pleural, paciente, ok, estamos bien. Si no hay movimiento pleural, eso quiere decir que el aire está desplazando la pleura y eso quiere decir que no hay movimiento. Entonces eso se está llenando nuevamente de aire y requerimos hacer una nueva descompresión torácica o destapar el catéter que se encontraba colocado para nuevamente migrar el aire que se encuentra en el espacio pleural. Complicaciones, ¿qué complicaciones podemos nosotros tener? Situaciones críticas, el estrés al que ustedes se van a someter cuando trabajemos en un helicóptero es muy grande. Es muy grande, muy grande, muy grande. Entonces el espacio es reducido, la visibilidad es corta, tenemos ruido, humedad, temperatura baja, porque a mayor altura, cada 1000 pies, tenemos 1 grado de temperatura menos. Entonces, cuando nosotros transportamos al paciente, por más que estemos en zonas costeras con calores relativos, el paciente va frío y nosotros también vamos con frío. ¿Por qué? Porque la temperatura en la atmósfera desciende. Las vibraciones son muy molestas. Usted, por más que vaya en un asiento cómodo y puesto su cinturón de seguridad, si usted ya pasa la hora, pasa los 45 minutos en vuelo, usted ya empieza a tener molestias en los glúteos, en las piernas, en la espalda, ¿no es cierto? Entonces, sí es molesto. Los cambios de presiones a los que está usted sometido como tripulante, sí, si es que usted tiene, por ejemplo, inflamación del oído, tiene otitis, eso se va a complicar muchísimo más y usted no puede volar. Usted empezó a ascender, el dolor va a ser tan intenso que va a necesitar descender. Entonces, estos cambios de presiones son muy, muy, muy importantes. Hay muchos factores que van a influenciar en esto. Si es que usted tiene, por ejemplo, obstrucción intestinal, sí, es muchas cosas, ¿ok? La cantidad de oxígeno es limitada. Recuerden que el techo fisiológico son 10.000 pies. Si nosotros a veces tenemos que volar a 12.000, 13.000 pies en algunas zonas de aquí de mi país, entonces la captación de oxígeno para nosotros es mínima. Entonces ya se siente la hipoxia. ¿Y cómo usted siente? Ya con un poco de mareo, con un poquito de dolor de cabeza, ¿no es cierto? Entonces ya va usted también sometiéndose a eso. La dificultad de comunicación también, ¿no es cierto? Usted a veces tiene que probar muy bien que todos sus equipos de comunicación estén buenos, porque donde uno esté dañado, se acabó, usted no tiene comunicación y por más que grite dentro del helicóptero, no le va a escuchar a su compañero, ¿ok? Mareo, náuseas, que es parte del vértigo que hay muchas personas que tienen. Por lo general nosotros nos caracterizamos por no tener eso porque es parte de nuestro trabajo, pero si llegamos a tener eso, pues necesitamos utilizar probablemente antiherméticos para poder volar. ¿Cuáles son los beneficios? Pues un tratamiento especializado, un transporte más cómodo para el paciente, disminución del efecto de aceleración y desaceleración. ¿Qué pasa eso en la ambulancia? La disminución del tiempo de transporte a la casa de salud y el tratamiento definitivo que va a llegar a tener nuestro paciente. ¿Sí? Salvamos vidas y nuestros pacientes son nuestros mejores clientes. El trabajo que usted haga con su paciente va a ver, usted va a ver los resultados cuando su paciente tenga el alta y salga sin secuelas irreversibles. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos seguimiento de nuestros pacientes y nuestro paciente salió al mes, a los 15 días, a los 2 meses y vemos que sus secuelas no son completas, no tiene secuelas irreversibles o minimizamos esas secuelas, usted se siente bien. ¿Por qué? Porque hizo un buen trabajo. ¿Sí? Aquí nuestro trabajo no es llevar al paciente con vida, porque a veces nosotros como paramédicos decimos, bueno, yo ya llevé con vida a mi paciente, ahora es problema del hospital. Créanme que si nosotros hacemos un buen trabajo inicialmente en la atención primaria, ese paciente sube un pronóstico de vida muy alto. Pero si nosotros cometemos errores en la atención primaria y esperamos que el hospital lo haga todo, créanme, ese paciente va a tener problemas y complicaciones a futuro. ¿Sí? Así que les invito a que pensemos que nuestros pacientes son los mejores clientes que nosotros podemos tener y que el trabajo que nosotros podamos brindar tiene que ser de calidad. Aquí no hay errores, aquí no podemos tener errores, aquí tenemos que cumplir con los estándares y los procedimientos establecidos para que nuestro paciente sea transportado de una manera segura. Preguntas ahora sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? Algo que tal vez quieran saber.